Mi familia se quedaba en mi casa gratis cada vez que quería, hasta que vendí la propiedad sin avisar. Las casas deberían ser refugios. Espacios donde el mundo se queda afuera. Donde el silencio tiene sentido. Pero hay algo que ocurre cuando otras personas empiezan a ver ese espacio como disponible. No lo dicen directamente. No lo anuncian. Simplemente empiezan a aparecer. La primera vez que mi tía se quedó en mi casa fue completamente normal. Había venido a la ciudad por una consulta médica. Solo serán 2 noches, dijo. Recuerdo haber cambiado las sábanas del cuarto de visitas. El olor del detergente fresco. La ventana ligeramente abierta dejando entrar aire de la tarde. Todo parecía correcto. Natural. Pero lo que comenzó como algo puntual se convirtió lentamente en un patrón. La siguiente vez fue mi primo. Es que tengo una entrevista cerca, me dijo, solo unos días. Luego mi hermana. No quiero pagar hotel, sabes que aquí me siento más cómoda. Cada visita venía acompañada de la misma frase. Solo unos días. Pero los días se convertían en semanas. Y las semanas en una sensación constante de invasión. La casa dejó de sentirse como mía. Los zapatos en la entrada ya no eran solo míos. La cocina siempre tenía algo fuera de lugar. Platos que no había usado. Tazas en el fregadero. Recuerdo una mañana en particular. Entré a la cocina descalza. El piso frío. Había alguien usando la cafetera. No era un invitado temporal. Era alguien instalado. Cómodo. Como si siempre hubiera vivido allí. Buenos días, dijo mi primo sin mirarme. Como si la casa fuera suya. Como si yo fuera la visita. Esa sensación se quedó conmigo todo el día. Y esa noche, mientras estaba sentada en la sala con las luces apagadas, entendí algo que llevaba tiempo evitando. No era que me estuvieran ayudando. No era que fuera temporal. Era que nadie planeaba irse realmente. Porque cuando algo es gratis, la gente encuentra razones para quedarse. Las semanas siguientes intenté poner límites. Creo que ya es momento de que busques otro lugar. Las respuestas siempre eran las mismas. Solo dame un poco más de tiempo. No es tan fácil. Somos familia. Esa última frase siempre venía con un peso especial. Como si fuera un argumento definitivo. Como si cancelara cualquier derecho que yo tenía sobre mi propio espacio. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un momento explosivo. No fue una discusión. Fue más bien una acumulación. Pequeñas incomodidades. Pequeños silencios. Pequeñas frustraciones que se iban apilando lentamente. Hasta que una tarde, sentada frente a mi laptop, abrí una página que no había considerado antes. Venta de propiedades. La decisión no llegó con drama. Llegó con una calma extraña. Como si finalmente hubiera encontrado una salida que no dependía de convencer a nadie. Las visitas continuaron mientras el proceso avanzaba. Nadie sospechaba nada. Hasta el día en que firmé los documentos. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue más fuerte de lo que esperaba. Como si marcara el final de algo que había durado demasiado tiempo. 2 semanas después, estaban todos en la casa. Mi primo en la sala. Mi hermana en la cocina. Mi tía hablando por teléfono en el pasillo. Entré. Dejé las llaves sobre la mesa. Y dije algo simple. La casa ya no es mía. El silencio que siguió. Fue el primer momento en años donde el espacio volvió a sentirse completamente mío. Mis compañeros sabotearon mi trabajo para hacerme quedar mal, hasta que revisaron las cámaras. Los errores tienen un sonido particular. No es algo literal. Pero cuando ocurren, se sienten. Como una pequeña ruptura en algo que debería estar funcionando correctamente.
El primer error apareció un jueves. Un reporte que había revisado 3 veces antes de enviarlo. Cuando regresó con comentarios, había datos alterados. Números que no coincidían. Pensé que había sido un descuido. Algo normal. Pero el segundo error fue diferente. Porque esta vez estaba completamente seguro de lo que había hecho. Recuerdo perfectamente haber guardado el archivo. Cerrar la computadora. Salir de la oficina. Pero al día siguiente, el documento estaba modificado. No de forma evidente. Cambios pequeños. Sutiles. Lo suficiente para hacer que el resultado final pareciera incorrecto. La incomodidad comenzó a instalarse lentamente. No era suficiente para acusar a alguien. Pero sí suficiente para cuestionarme a mí mismo. ¿Había olvidado algo? ¿Había cometido un error que no recordaba? Esa duda es peligrosa. Porque empieza a erosionar la confianza que tienes en tu propio trabajo. Los comentarios comenzaron a aparecer. Últimamente estás cometiendo muchos errores. No es normal en ti. Deberías revisar mejor. Las frases eran suaves. Pero constantes. Como pequeñas gotas cayendo una y otra vez en el mismo lugar. Una tarde me quedé más tiempo en la oficina. El edificio estaba casi vacío. El sonido del aire acondicionado era constante. Las luces blancas hacían que todo se sintiera más frío. Abrí uno de los archivos. Lo revisé cuidadosamente. Guardé una copia. Y antes de irme, hice algo diferente. Tomé una fotografía de la pantalla. Solo por si acaso. Al día siguiente el archivo estaba cambiado otra vez. Pero esta vez tenía algo que antes no tenía. Una referencia. La diferencia entre lo que había dejado y lo que ahora estaba allí. La sensación de duda desapareció en ese momento. Porque finalmente entendí algo. Esto no era un error. Era alguien más. Los días siguientes observé más. Hablé menos. Porque a veces la mejor forma de entender lo que ocurre es dejar que continúe. Hasta que alguien más lo vea. Y ese momento llegó cuando la gerencia envió un correo. Hemos detectado inconsistencias en varios reportes. Revisaremos registros y cámaras. La palabra cámaras quedó flotando en mi mente. Porque algunas cosas pueden esconderse en archivos. Pero no en todos los lugares al mismo tiempo.